Está resbaloso el piso. Bienvenidos a todos, ¿cómo les va? Estamos celebrando el primer año de este canal. Primero les quiero agradecer a todos los que se acercaron este año, gracias. Pensé que iba a ser solamente un par de videos durante la cuarentena y al final, después de un año, todavía estoy en la cocina haciendo porquerías. Así que vamos a celebrar probando una de las recetas virales bizarras más famosas de internet. Estamos hablando claramente de la torta de ketchup y mostaza. Yo usé la receta de Tastemade y la traté de hacer más o menos igual. Quedó bien, ¿no? Por favor, si todavía no lo hiciste, dale suscribir y toca el botón de la campanita para que YouTube te avise cada vez que vuelva a subir un video. Y ya que está, dale like a este video que viene bárbaro. Regalo de cumpleaños, ¿vale? ¿Empezamos? Vamos a empezar poniendo 180 gramos de manteca pomada en un bol junto con media taza de azúcar negra y 2 huevos. Yo esto lo estoy haciendo con una batidora de pie porque tengo una, por suerte, y porque filmar esto y cocinar se complica muchísimo. Lo podés hacer con una batidora eléctrica común o un batidor de mano, es lo mismo. Siempre y cuando la manteca esté pomada, porque si no es imposible de mezclar. Ahora a la mezcla le voy a agregar media taza de ketchup, media taza de agua y colorante rojo. Ahora tengan en cuenta que el ketchup tiene vinagre, así que cuando mezclen el ketchup con la manteca, van a ver que la manteca se separa un poco. Esto es normal. Yo encima les hablo como si fueran a probar esta receta. Mezclé todo de nuevo y una vez que está todo integrado, ahí le agregué los ingredientes secos. 2 tazas de harina 4 ceros, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 1 cucharadita de bicarbonato de sodio, 2 cucharaditas de canela, media de jengibre y media de nuez moscada. Ahora sí, batimos hasta que no queden grumos y listo. Ahora preparé el molde. No pierdan tiempo usando manteca y harina en el molde porque no tiene sentido. Ponen un poco de aceite o spray de cocina y un círculo de papel manteca y ya está. Yo usé 2 moldes de torta. Si quieren hacerlo con uno solo y cortarlo por la mitad, ningún problema. Tengan en cuenta que en ese caso el tiempo de cocción va a ser el doble. De vuelta sigo hablándoles como si fueran a probar esta receta. Separé la mezcla en 2 moldes y la metí en el horno mínimo por 25 minutos. Algo muy importante para mencionar. Cuando hagan tortas, tienen que tener en cuenta estas 2 cosas. 1. El horno siempre tiene que estar precalentado por al menos 10 minutos. Y 2. Nunca abran el horno hasta que pase el tiempo de cocción, porque si no se les va... ¿Ok? Ahora sí continuamos con nuestra programación. Cuando pasaron los 25 minutos, probé a ver si la torta estaba lista. No hace falta que le explique a nadie cómo funciona lo del escarbadiente, ¿no? Ok. Lo saqué del horno y después de unos 10 minutos más o menos lo desmoldé sobre una rejilla para que se enfríe completamente. Y ahora vamos a pasar a la cobertura de mostaza. Vamos a poner en un bol un bloque entero de queso Filadelfia y... Bueno, ahí está. Y a esto le agregamos 180 gramos de manteca pomada. Acuérdense que las 2 cosas tienen que estar a temperatura ambiente, si no mezclarlo es un quilombo. A esto le vamos a agregar un chorrito de esencia de vainilla, mezclamos todo y le agregamos una cucharada sopera de cúrcuma. Y un poco de colorante amarillo también para darle un poco más de color. Ok, sí, la receta no tiene mostaza en sí, pero la cúrcuma es lo que le da el color amarillo a la mostaza, así que... A esta mezcla le vamos a agregar 4 tazas de azúcar impalpable tamizada y lo vamos a ir mezclando de a poco. Una vez que está todo integrado, ya está listo. Miren el color de esto. La verdad no sé qué gusto va a tener, pero se ve bárbaro, ¿no? Y de ahí pasé todo a una manga. Bueno, no encontré las mangas, no sé dónde las dejé, pero sacrifiqué una bolsa Ziploc y funciona igual. Vamos a poner parte en el medio. La segunda tapa dada vuelta. Miren qué fácil se despega el papel manteca. Mucho mejor que usar harina y manteca, que es un asco. Y a la segunda capa le puse el resto de cobertura. Intenté hacer unos picos, pero la verdad con la bolsa me salió para el carajo. No importa. Y en la receta original usan estas gomitas de hamburguesa y alrededor, no sé para qué, pero bueno, quedaban lindas y las... ¿Qué es esto? ¿Vos podés creer agarro un coso de hamburguesas y me sale una salchicha en el medio? No importa, la ponemos igual. Ok, pasaron un par de días desde que hice la torta porque no pude terminar de filmar. Así que vamos a probar la torta de ketchup y mostaza. Yo siempre hago las cosas y después me arrepiento antes de probarlas, ¿no? Torta de ketchup y mostaza. No solo que no está mal, es una de las mejores tortas que hice en la vida.
No tiene gusto a ketchup, no tiene gusto a mostaza. El sabor más parecido es el carrot cake. ¿Vieron la torta que se hace con zanahoria? Es un gusto muy parecido a eso. Mejor todavía. Yo había preparado gorros y globos y decoraciones para el primer año, pero no sé ni dónde están ahora. Así que me quedo comiendo la torta. Les agradezco a todos por haberme bancado por un año entero y vamos a seguir haciendo más recetas y más videos y más cosas, así que vamos. Y como siempre, no se olviden de suscribirse y tocar el botón de la campanita. Así YouTube les avisa cada vez que vuelvo a subir algún video. Nos vemos la próxima. Chao.